Jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí se escucha. ¿Se mira el documento? Sí, ¿Y me están viendo a mí en qué parte de la pantalla? al lado derecho de la pantalla. ¿Arriba o abajo? Arriba. Bueno, bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy porque que yo hubiera sabido que teníamos descanso el día viernes, no les hubiera dado, hubiéramos seguido. Así terminamos esto. El día de hoy, perdón, el día de hoy vamos a ver lo que es la ley de transformación agraria. Vamos a ver también lo que es la expropiación y si nos da tiempo los parcelamientos urbanos o bien la ley de titulación supletoria. Miren, de esto, de la ley de transformación agraria, ya lo hemos venido platicando muchas veces. Esta ley de transformación agraria se creó cuando se dio el movimiento del 44, cuando se dio el golpe de Estado a Jacobo Arbenz y Guzmán con respecto a la ley, a la reforma agraria, o sea, el decreto 900. Cuando se deroga el decreto 900, cuando se da el golpe de Estado a Jacobo Arbenz y Guzmán, para que en materia agraria esto no se quedara céfalo, se crea el decreto 1551. Imagínense ustedes desde cuándo viene funcionando este decreto. Realmente con las tendencias modernas y lo que exige el pleno siglo, esto ya es caduco, esto ya es obsoleto, esto ya prácticamente es parte de la historia, pero aún se viene utilizando este decreto. Es un poco demagógico porque sus considerandos que enmarcan cierta espiritualidad de un punto de vista filosófico no coincide mucho con lo que es su normativa. Eso lo veníamos platicando con anterioridad. Pero, desde un punto de vista doctrinario, veamos qué es lo que se ha investigado con respecto a la materia antes de el preámbulo que hicimos este decreto. Entonces, puede afirmarse categóricamente antes de constituir un instrumento jurídico que pretendía la transformación en el medio de vida y en los sistemas de producción de la tierra como demagógicamente lo señalan las bases considerativas del decreto, desde luego, pero en el articulado se niega ese y muchos propósitos que deberían resolver esencialmente. Es decir, que su parte considerativa, su espíritu, su filosofía, no coinciden con muchos de su articulado. Entonces, el día del examen yo no les voy a hacer preguntas a ustedes, haga un comentario del decreto, qué cree usted del decreto, no. Es posible que yo se los mencione de un punto de vista que es un instrumento jurídico que se creó después del que vino a sustituir lo que era el decreto 900, o sea, la ley de reforma agraria. Entonces ustedes ya saben que nos estamos refiriendo al decreto 1551, que esta es ley de transformación, y el decreto 900 es ley de reforma agraria. Entonces, al hacer un análisis del decreto 1551 con objetividad, desde el punto de vista económico, social, con rigor académico, sus creadores, es decir, los legisladores, no pusieron atención al problema esencial.
o sea, al medio del agrosocial. Lo peor, distorsionaron la verdad, dieron armas legales a los latifundios, o sea, a los latifundistas criollos y extranjeros, para mantener en ociosidad la tierra que tanto necesitan nuestra raquítica economía, a efecto de lograr su desarrollo y sacar al país del marasmo en que se encuentra. La ley de transformación agraria hace de menos dos problemas del medio rural guatemalteco: el latifundio y el minifundio. Olvida las condiciones inhumanas en que viven las masas campesinas. En definitiva, el pomposo nombre que ostenta el decreto 1551 es una cruel ofensa a los derechos democráticos de la sociedad moderna, ya que en sus núcleos populares aspira al menos, bueno, a no morir de hambre. Los mayores prejuicios ocasionados por la contrarrevolución. Esto de contrarrevolución, eso lo vamos a ver porque viene una preguntita en el examen. La contrarreforma agraria. Entonces, cuando hablamos de la contrarrevolución, fueron sufridos los campesinos, a quienes se les arrebató inmediatamente las tierras que se les habían sido adjudicadas para sustituir la legislación agraria reformista. Ese promulgó el estatuto agrario, o sea, el decreto 559, legislación que sobre el papel e hipotéticamente perseguía algunos fines similares a los del anterior decreto 900, por cuanto se buscaba aumentar la productividad de las unidades agrícolas y mejorar el poder adquisitivo campesino. Pero la realidad fue otra, porque al devolverle las tierras a los antiguos propietarios, los fines señalados se convirtieron en una mera retórica. Es decir, que con el decreto, con ese decreto 900, la ley de reforma agraria, se adjudicaron tierras a los campesinos. Pero cuando se da el movimiento, ese movimiento de la caída a Jacob Arbenz y Guzmán, las tierras vuelven nuevamente a ocuparlas los criollos, las personas que tenían anteriormente las tierras. Entonces, prácticamente esto de fortalecer y de apoyar a las comunidades indígenas, eso viene del movimiento del 44, que es una retórica de los políticos. El decreto se refiere a la necesidad de crear zonas de desarrollo en las áreas rurales, cuya finalidad era potenciar el mercado de tierras y evitar los conflictos en el campo. Para ello, se siguió entregando algunas tierras para establecer nuevas propiedades y comunidades agrarias. No obstante, su impacto fue escaso, afectando las medidas a menos de 300,000 manzanas y beneficiando a 32 campesinos. La política agraria no toma verdadero impulso hasta 1962. Cuando entra en vigor la ley de transformación agraria, o sea, el decreto 51, creándose para su ejecución el Instituto de Transformación Agraria, INTA. El contenido esencial de la ley descansaba en los siguientes puntos: creación del Instituto Nacional de Transformación Agraria, impuesto por extensión de tierras ociosas, expropiación de las mismas y obligación de renta. Esto de tierras ociosas hay que tener mucho cuidado porque puede venir el día del examen, que lo vamos a ver adelante. La creación de zonas de desarrollo agrario, adjudicación de la tenencia de la tierra bajo el patrimonio familiar,
explotación mancomunada bajo la responsabilidad del Estado o de particulares de las fincas rústicas propiedad de la nación, normativas sobre arrendamientos de tierras, normativas sobre los bienes de la nación, reservas de la nación, terrenos baldíos. Esto, de terrenos baldíos con tierras ociosas, no confundirlos el día del examen porque son instituciones diferentes. Las tierras baldías es diferente a las tierras ociosas, que las vamos a ver adelante. Estos terrenos baldíos los vimos la vez pasada, que eran tierras del Estado, que se les adjudica a las masas campesinas para que puedan trabajar. Y las tierras ociosas son aquellas tierras que no producen y que se mantienen al margen y que, sin embargo, pues el Estado las mantiene para poderlas otorgar. Todo ello, fíjense ustedes, todos esos aspectos fueron sumamente importantes. Se le ha dado cierto seguimiento, igual que los acuerdos de paz, que todo esto se ha mantenido prácticamente engavetado. La normativa para la declaración y los trámites a seguir en cuanto al exceso de terrenos, otras disposiciones que se desprenden de las anteriores. La ley se desarrolló en un contexto contrarrevolucionario que anulaba casi por completo los postulados reformistas y las condiciones favorables a la transformación de la estructura agraria del país. Se estableció por la necesidad de aliviar las condiciones de pobreza existentes en las comunidades campesinas y, de este modo, evitar la conflictividad en el campo. Se trataba de una ley inspirada en la doctrina social católica e influida por el programa de Alianza para el Progreso, suscrito en los más conflictivos años de la Guerra Fría. Miren, yo tengo aquí entre paréntesis lo de la Guerra Fría. Todo el mundo menciona la Guerra Fría. ¿Por qué se dio la Guerra Fría? ¿Entre quiénes se dio la Guerra Fría? ¿Quiénes la confrontaron? Entonces, entre paréntesis, yo les puse que la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Eso es lo que constituye lo que fue la Guerra Fría. Bueno, se los puse porque se menciona la Guerra Fría y dice, ¿y la Guerra Fría cuándo se dio? ¿Entre quiénes se dieron? ¿Por qué se dio? ¿Cuáles fueron los motivos? Pues aquí están los motivos económicos, sociales, políticos de Estados Unidos, la Unión Soviética, el enfrentamiento que se da y se da después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estamos. Bueno, la ley fue inoperante por muchos de sus postulados. Estamos hablando de 1551, el decreto, particularmente en lo que concierne al pago de impuestos por poseer tierras ociosas, y además no se conoce un solo caso de expropiación por el incumplimiento de lo preceptuado. La política agraria se centralizó en el INTA, en el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Este desapareció porque lo absorbió el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, o sea, el MAGA. Entonces, la política agraria en esa época se centralizó en el INTA, un organismo burocratizado que carecía desde su origen de la representatividad necesaria para impulsar, desde luego, el desarrollo rural. De este modo, la estructura agraria guatemalteca siguió siendo la misma, añadiendo dosis de descontento y razones para la conflictividad y por la anulación de adjudicaciones de tierras del gobierno reformista. Sigo mencionando que
estos artículos yo se los dejo a ustedes para que ustedes los investiguen y que ustedes los estudien. Pero le vamos a dar una miradita. El artículo, yo sé que ustedes no tienen ahí la ley, pero les voy a, en el documento que les voy a hacer llegar, yo creo que va a la ley de transformación agraria. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 12? Fíjense bien, pues. El artículo 12 es posible que sea pregunta de examen. No confundirla con la otra, el otro aspecto que yo les decía, no confundir con tierras ociosas. Bueno, para los efectos, dice, de esta ley, se entiende por tierras ociosas, fíjense bien, las que carecen de cultivo o cuyos índices de ganado fueren inferiores a los que establece el reglamento respectivo y en general aquellas que permanecen en abandono. Son tierras ociosas las que carecen de cultivo, cuyos índices de ganado son inferiores y cuyas tierras permanecen en abandono o son objeto de explotación inadecuada, o bien cuyo rendimiento es deficiente atendidas su extensión y las condiciones. Entonces, ya sabemos a qué se refiere el artículo relacionado con las tierras ociosas. El artículo 40. Fíjense bien. Yo solo les estoy leyendo cada uno de los articulados. Pongan atención. Zonas de desarrollo agrario. Para los efectos de esta ley, o sea, del 1551, recuerden ustedes lo que les dije, que el MAGA fue el que absorbió prácticamente todas estas fundamentaciones a través de la Ley de Transformación Agraria. Artículo 40. Para los efectos de esta ley, se entenderá por zonas de desarrollo agrario aquellas áreas del territorio nacional de gran extensión, susceptibles de una profunda transformación de sus condiciones económicas y sociales, y que exigen para su ejecución obras y trabajos complejos que, superando la capacidad privada, hacen necesario el apoyo técnico, financiero y jurídico del Estado. Esas zonas de desarrollo agrario, se preguntan ustedes en dónde las podemos localizar. Se encuentran en la parte norte del país. Vamos a ver. La declaración de alto interés social del conjunto de trabajos y obras de transformación, así como la aprobación del Plan General de Desarrollo, se harán de acuerdo al Consejo Nacional de Transformación Agraria, quedando desde ese momento facultado el Instituto para ocupar los bienes cuya enajenación forzosa fuera necesaria por haber sido declaradas tierras ociosas. Aquí tenemos la explotación. Aquí tenemos, ¿qué más habla con respecto a estas zonas? Una vez definida como un alto interés social, la transformación de la zona de desarrollo agrario alcanzará a dicha transformación los beneficios de esta ley, debiendo sujetarse a los trámites y condiciones que en la misma se establezcan. El patrimonio familiar agrario. Artículo 73. Dice, este fue reformado por el decreto, artículo 8, reformado por el decreto 2780 del Congreso. Miren pues, el patrimonio familiar agrario constituye una empresa agrícola. El patrimonio familiar constituye una empresa agrícola
por la cual se adjudica un fondo rústico y otros bienes de producción a una sola persona como titular, con la finalidad de brindar una protección al hogar de dicha persona y un medio de sostenimiento a su familia. Estos bienes del patrimonio familiar agrario tienen ciertas condiciones que no pueden salir de la tutela del Estado durante cierto lapso, 25 años. La empresa agrícola, dice, constitutiva en patrimonio agrario, el titular, su familia, ejecutarán la explotación directa y personal de la misma. Y continúa hablando. Continuamos. Aquí hablamos de las características. El artículo 78. Ese no lo tenemos aquí. Dentro de las características dice: las fincas rústicas y demás bienes de producción que integren el patrimonio familiar agrario son indivisibles, son inalienables y son inembargables. Características del patrimonio familiar agrario. Esto lo tenemos en el artículo 78. Dice, artículo 78, reformado por el 13 del decreto 2780 del Congreso de la República, reformado el 6, reformado nuevamente por el artículo 6 del decreto 5490 del Congreso. Las fincas rústicas, dice, y demás bienes de producción que integren el patrimonio familiar agrario son indivisibles, son inalienables e inembargables. Son las características del patrimonio familiar agrario. Artículo 78. Bueno, tenemos el 114 que habla de las pérdidas de los derechos. Vamos a ver qué dice. Reformado por el artículo 12 del decreto 2780 del Congreso de la República. Son causas, dice, que determinan la pérdida del derecho a conservar los bienes constituidos en patrimonio familiar agrario los siguientes: por abandono. Fíjense las pérdidas, a las personas que se les ha adjudicado la tierra la hayan abandonado, entonces prácticamente la pierden. Destinar la tierra a un fin distinto del que se motivó su adjudicación. Y hay muchos aspectos relacionados con la pérdida de los derechos del patrimonio familiar agrario. De los 142, de los arrendamientos. Este artículo me lo subrayan. Fíjense bien. Fíjense, pues, para los que están en clase, yo sé que la pregunta la van a tener buena ustedes. Los que no llegaron a clase la van a tener mala. Bueno, los arrendamientos. El artículo 142. Los arrendamientos, dice, los propietarios que concedan tierras en arrendamiento a campesinos no podrán cobrar una renta mayor del 6% en efectivo o en especie de la producción total del cultivo de la cosecha. No se las vuelvo a mencionar. Reservas de la nación, estamos con el artículo 153. Esto tiene algo la Constitución cuando hablamos de las reservas de la nación. Vamos a ver, el 153, ¿qué dice? La nación se reserva para usos públicos la zona marítima, terrestre, de las costas de la República, o sea, una faja de 3 kilómetros de ancho, medidos desde las orillas superiores de los océanos. Ningún particular, corporación o persona jurídica podrá adquirir propiedades en la extensión referida, que solo se dará en arrendamiento o uso por acuerdo del organismo ejecutivo. Para ello hay una institución
que es la encargada de reservas de la nación y con respecto a los respectivos arrendamientos. Vamos qué dice el artículo 153. Ya lo leímos, el 158. Estos terrenos baldíos, jóvenes, el día del examen, no confundirme con tierras ociosas. ¿Qué dice el 158? Los terrenos baldíos serán localizados, medidos o inscritos en el registro de la propiedad inmueble a favor de la nación, a fin de dedicarlos a zonas de desarrollo agrario o lotificaciones rústicas, en la forma que establece esta ley. Mientras tanto, las tierras ociosas son de mala calidad, no son explotadas. En cambio, los terrenos baldíos es muy diferente. El 176, ¿qué nos dice? Habla de la prescripción. Pasados 5 años de la fecha en que se haya inscrito una adjudicación de acuerdo con esta ley, prescribirá el derecho a impugnarla y, en consecuencia, prescribirán también las obligaciones del Estado en cuanto al saneamiento por evicción. Es decir, que no se pueda enajenar, embargar. Entonces, ya el examen es posible que aquí hay mucha materia que yo les pueda poner como casos, pero no la vamos a poner difícil. Tal vez yo les hago referencia del artículo, no, de la definición del artículo, y ustedes lo que van a hacer es anotarme el artículo. Se les pongo, nos relacionamos con la ley con el decreto 1551 y nos estamos refiriendo a la prescripción respecto a las adjudicaciones. Entonces les pongo a ustedes que han pasado 5 años de la fecha en que se haya inscrito una adjudicación. Entonces, fundamentese en qué artículo se encuentra lo que... Entonces, sencillamente, si ustedes ya leyeron y si se recuerdan, como cuestión de recordar, pues, les estoy dando la ley, en qué ley está, porque si no les doy la ley, solamente en buscarme una fundamentación, se les va a ir el tiempo. Se van a la ley de transformación agraria y buscan ustedes que estamos hablando de la prescripción y dice, bueno, es el 176 de la ley de transformación agraria y tranquilos y continúan resolviendo su examen. No se pongan nerviosos ni se pongan ansiosos. Por eso, tranquilos, desayunen bien, almuercen bien, descansen. El día del examen ya a esta hora prácticamente ustedes unas 2 horas, 3 horas antes ya no hagan absolutamente nada, sino que ya tranquilos. Porque lo que van a hacer es que se van a confundir, se les van a cruzar las ideas. Entonces, tómenla con calma y tranquilamente, que esta cuestión no es tampoco ninguna presión difusa hacia ustedes. Solamente son cuestiones que se regulan para ver hasta dónde se ha llegado en cuanto al entendimiento de la enseñanza-aprendizaje. Eso es más que todo. Y desde luego hay que ir ganando para ir escalando semestres. Pero si ustedes, yo se los digo, principian, las tierras ociosas son aquellas que se refieren a que son inapropiadas, no producen, y yo les pregunto, fundaméntese. Pero si ustedes en primer lugar no saben ni en dónde se encuentran tierras ociosas, se van a ir al Código Civil, se van a ir ustedes a la ley de titulación supletoria, se van a ir. Entonces, yo les voy a decir en qué ley se encuentra para que ustedes no se pierdan. Entonces, sencillamente se van, pero sin ponerse nerviosos, tranquilos. Bueno, el ley de transformación agraria y estén solos. Se trabaja mejor solo. Ustedes no tienen por qué estar esperanzados en el vecino, que el vecino le esté soplando. El vecino no sabe. Usted sabe más que el vecino. Confía y téngase fe.
Entonces, como consecuencia de ello, el examen no es nada de que se esté actuando con sesgo, al contrario. Entonces, miren, ustedes se van al artículo 12, bueno, artículo 12. Si ustedes quieren, me ponen la ley de transformación agraria, aunque yo ya les mencioné en qué ley se encuentra. Lo que van a hacer es buscar la fundamentación. Entonces, la prescripción es el 176 y habla de 5 años. Continuemos, porque ustedes fueron a descansar. Fueron a descansar todo el día viernes, hombre. Y solamente una señorita entró a mi clase. Es que no di clase porque ni modo, ¿va? Les dieron descanso. Y a ustedes, como no les gusta. Bueno, hoy, entonces, ya vimos lo que es la ley de transformación agraria. Hoy vamos a ver entonces la ley de expropiación. Fíjense bien, pues. ¿Qué nos dice el artículo 40 de la Constitución Política? El artículo ese lo leímos, recuerdo que lo analizamos en una de las clases. Vean, el artículo 40 de la Constitución Política dice lo siguiente con respecto a la expropiación. Dice, en casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobado. Entonces la expropiación se da por utilidad pública, por beneficio social o interés público. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuáles son los motivos en donde se puede dar una expropiación? Y fundaméntese. Entonces vienen ustedes sencillamente por una necesidad colectiva, por necesidad de beneficio social, interés público, artículo 40 de la Constitución. Es más, dice, la indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización. Pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso, el término para ser efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Recuerden que para el pago de las expropiaciones no debe de exceder de 10 años. Yo tengo aquí un análisis de la Corte de Constitucionalidad, pero si yo les menciono esto, sinceramente creo que no vamos a terminar. Veamos. Dice la Corte, nuestro ordenamiento jurídico no hace una enumeración casuística de lo que significa utilidad colectiva, beneficio social o interés público. La ley de expropiación se limita a establecer en su artículo primero que se entiende por utilidad pública o necesidad pública o interés social para los efectos de esta ley todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva. Sin embargo, como no queda a criterio de la autoridad expropiante, esa interpretación se encomienda tal función al organismo que le es propio legislar por mandato constitucional y que se integra con los representantes del pueblo, el cual corresponde, siguiendo el proceso de formación y sanción de la ley, emitir la declaración de que en caso concreto procede expropiar por las razones indicadas cuando así el marco legal necesario para el desarrollo de la subsiguiente actividad administrativa. Es por ello que al emitir la declaratoria, el Estado de Guatemala, el que actúa en ejercicio de la soberanía,
por medio del organismo legislativo. En tal virtud, la facultad del Estado de expropiar es legalmente incuestionable, pero su ejercicio se sujeta al cumplimiento de los requisitos que el mismo pueblo se ha impuesto, en orden de no invadir las libertades y los derechos individuales, sino en la medida que resulte necesaria para el beneficio de la colectividad. Eso es lo que habla realmente el artículo 40 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice entonces el artículo 1 de la Ley de Expropiación? El artículo 1 de la Ley de Expropiación dice lo siguiente. Mira, aquí habla sobre generalidades. Vamos a ver qué dice. El derecho a la propiedad dice que no es absoluto o es perpetuo. Recuerden eso, que lo vimos cuando mirábamos aspectos de la posición agraria. Entonces, el derecho a la propiedad no es absoluto o es perpetuo. Una persona puede ser privada de sus bienes por causa de utilidad colectiva, beneficio social o de interés público debidamente comprobados y previa a una justa indemnización. Estamos ante la figura entonces de la expropiación. Dice, bueno, etimológicamente, la palabra expropiación de es fuera y propio quiere decir privación de la propiedad. Pero vámonos al artículo, al fundamento legal que nos interesa. Se entiende por utilidad o necesidad pública o interés social, tal como lo dice la Corte de Constitucionalidad, para los efectos de esta ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual. El artículo 5 dice: por causa de utilidad o necesidad pública o por interés social, pueden ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no estén en el comercio. El artículo 10 dice: la indemnización debe comprender la satisfacción propia del bien y todos los daños, desmerecimientos y erogaciones que sean consecuencia de la expropiación, incluyendo, ante cualquier atraso, el pago de intereses que empezarán a computarse desde la fecha de la expropiación o pérdida hasta la fecha de efectuar pago de la indemnización. Para los efectos del pago de intereses que contempla este artículo, dichos intereses será igual al promedio de las tasas de interés publicadas en los bancos del día anterior a la fecha de la fijación. En defecto de su publicación o en caso de duda o discrepancias, se solicitará a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá un carácter definitivo. Bueno, por último, tenemos el artículo 11 que dice: la indemnización debe fijarse en dinero, a no ser que expropiante y expropiado vengan y convengan en otra forma de pago. Ahí ya vimos la ley de transformación agraria y también vimos lo que es la ley de expropiación. Démosle. Digamos, miren, pues, vamos a terminar con la ley de parcelamientos urbanos. Esta ley de parcelamientos, pongan atención que la misma palabra lo dice. Parcelas, divide. Ley de parcelamientos urbanos, decreto 1427. Yo hasta les puse el número de la página del documento en donde les va a llegar. Dice, fíjense pues, la ley de los parcelamientos urbanos, artículo 1. Parcelamiento urbano, escuchen bien, pregunta de examen, es la división de una
o varias fincas, parcelas. Es la división de una o de varias fincas con el fin de formar otras áreas menores. Tal operación debe ajustarse a las leyes y reglamentos de urbanismo y los planos reguladores que cada municipalidad ponga en vigor de conformidad con la autonomía de su régimen. Por último, el artículo 2. Toda persona individual o colectiva que, directa o indirectamente, se dedique con ánimo de lucro a efectuar operaciones de las conceptuadas en el artículo anterior, queda obligada a registrarse en las municipalidades a cuya jurisdicción corresponde el inmueble que se va a parcelar. El artículo 3 habla sobre las disposiciones de la presente ley, son de orden público y de interés social, siendo nulo, decíamos, ipso iure, de pleno derecho, ipso iure, nulo, de pleno derecho, los contratos que en todo o en parte las disminuyan o restringan o tergiversen. Bueno, aquí ya entramos en lo que es el artículo 4, que habla de las personas comprendidas en el artículo de esta ley. Deben solicitar autorización a las municipalidades de la jurisdicción donde se encuentran los inmuebles destinados para ser parcelados. Creo que aquí nos vamos a quedar. Si hay alguna duda, pues, ustedes me la pueden consultar en este momento. Hoy tenemos día lunes 26. Así es, ¿verdad? Lunes 26. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces nos quedan 3 clases. La del viernes 30, la del lunes 3 y la del viernes 7. El día viernes, haya asueto, llueva, relampaguee, lo que suceda o la universidad de feriado, yo voy a dar clase. O sea, el lunes 30. Lunes 30 de septiembre. Yo sé que no van a dar asueto, no hay nada, pero pase lo que pase, solamente que se pierda el mundo, yo no doy clase. Quiero salgamos de esto. Entonces, el viernes vamos a ver la ley forestal. Vamos a ver la titulación supletoria y vamos a tratar de ver fondo de tierras, protierra o algo por el estilo, y dejar ya para el lunes 3 y el viernes 7 lo que es el proceso agrario, o si no, si salimos el lunes, yo les voy a dejar un laboratorio para el día viernes 7, que ustedes se puedan estudiar el laboratorio, porque somos los primeros en arrancar con el examen, que es el día 10 de octubre. Si terminamos lo que es proceso agrario el 3, el día viernes 7 yo les mando a ustedes un laboratorio para que lo contesten. No tiene precio, no tiene valor, sino que es como una guía de estudio que ustedes lo van a contestar, que les puede servir mucho, un 50% o más para el día del examen. Ahí nos vamos a quedar. Si hay alguna pregunta, quiero decirles que la segunda retrasada de Derecho de los Pueblos Indígenas, para los que me han preguntado, es el día sábado, 8 de octubre, a las 5 de la tarde. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o nos miramos el día viernes? Feliz tarde, licenciado. Bueno, jóvenes. Pase feliz tarde, licenciado. Bueno, Todo claro. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Feliz licenciado. tarde, licenciado. Gracias. feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde, Lick. Gusto saludarlo.
Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gusto de escucharlo. Ahí estamos a la orden, viendo a ver qué hacemos. Muy bien, gracias.